Bienvenidos a Tinta de Escritores, que se emite semanalmente desde la librería Mundos Invisibles. Mi nombre es Daniel Fernández Cors y el invitado de hoy es Luis Fernando Iglesias. Luis, un gusto que estés hoy aquí con nosotros. Muy agradecido por la invitación. Y bueno, vale aclarar que Luis, además de ser escritor, por lo cual hoy tenemos esta conversación acá, es un hombre que tiene otras facetas u otros roles u otras proyecciones de vida importantes a destacar. Conocido también por su trabajo en la radio en FM del Sur, la 94.7 o 1290 AM, donde él hace historias de música, un programa muy interesante. Lo conocen por allí, lo conocen como escritor y también es doctor en leyes. Entonces la primera pregunta que se me pasa por la cabeza es, bueno, ¿cómo podés convivir con tres proyectos diferentes y exigentes a la vez? Porque me gusta todo lo que hago, por suerte. Yo tengo 59 años y estoy en una etapa de mi vida que por suerte puedo decir que todo lo que hago profesionalmente me gusta. Y también es eso, esas tres vertientes que tú dijiste, que dos de ellas empezaron como hobbies. No la radio, porque la radio fue un poco derivado de lo otro. Hoy son tres opciones profesionales que yo le doy la misma seriedad y la misma dedicación que le di toda mi vida desde que me recibí a mi trabajo como abogado. Es decir, yo lo mío, la aproximación a la literatura fue un poco ese pasaje de hobby a profesión, que es, yo escribía para mí como una forma de catarsis, de recordar lo que me había pasado en la adolescencia, por ejemplo. Yo empiezo allá por unos 90 y pico. Antes escribía poesías, letras de canciones, a mí me gusta mucho la música, intenté alguna vez tocar la guitarra. Y como a mí me gustan mucho los desafíos en lo que trato de hacer, hubo un día que hubo un concurso en el año 1998, yo tenía 40 años ahí, en el cual había un concurso sobre cuentos de fútbol, que fue un concurso que era muy importante porque lo hacía Fundación Van Boston y Editorial Santillana. Como a mí el fútbol es otra cosa que me gusta mucho, yo ahí empecé a barajar que lo que yo había hecho hasta ese momento era contar a mi manera y a mi forma y solo para mí, mi adolescencia, mi niñez y todo eso. Pero el desafío es si yo podría contar una historia de ficción. Yo hace pocas semanas tuve la satisfacción de la persona que se me ocurrió, porque cada vez que uno escribe ficción hay un hecho, una persona, algo que pasó que lo termina funcionando como disparador. Y a ese jugador que yo conocí, de un cuadro que fue el que se me ocurrió esa idea, de un jugador identificado con un club grande y que terminaba jugando en otro, y en un hecho bastante trascendente, que sería la narrativa, si yo lo podía hacer como ficción, inventar. Y ahí me maravillé, porque esa idea que yo tenía de ese jugador identificado con uno y que termina jugando el otro, que era lo único que yo pensaba, porque aparte había pasado en la realidad, empecé a barajar una historia que, si bien se apoyaba mucho en la realidad, porque los jugadores de fútbol que se hablaban eran reales, era todo el desenlace y el jugador mismo era ficticio. Envío ese cuento, se llama El hincha por la ventana, con la frustración de que decía, qué lindo que alguien que conozca me pudiera decirme, mira, esto es horrible, porque esto falla acá o esto está bien acá. Y ante mi sorpresa, meses después me llaman diciendo que había ganado el primer premio. A partir de ese premio, del hincha por la ventana, de ese cuento, que sale en un libro que se llama Pelota de papel y que yo después volví a incluir en este libro, se abre una puerta que yo no sabía qué era, porque era el primer cuento de ficción que escribía, recibía ese reconocimiento, algo totalmente inesperado. Y ahí empecé bueno, era una etapa bastante complicada de mi vida, el tema profesional, estamos hablando cercano al 2002. Yo tenía una empresa llamada Derecho Digital que también tuvo esos avatares, y ahí yo lo utilicé como una forma de mantenerme cuerdo, o sea, generar mundos de ficción para, en esa locura que uno tenía, de que lo llamaba un banco, de que la empresa pasaba todo a dólares, todos los líos que vivimos todos los uruguayos, 2002, me servía para... Y ahí me dio ganas de escribir más cosas y de ficción. Así que perdón, sí. Es importantísimo esto, tu conocimiento para elaborar un proyecto literario es de tu experiencia como lector. No hiciste ningún taller literario. Hasta ese momento no. Ahí viene el segundo jalón. Está muy bien lo que me preguntás. No, hasta ese momento era de lector. Yo
heredo un poco el gusto por la literatura y por la música de mi padre, que era un gran lector. Y sí, yo leí desde la adolescencia y como dice Marielena Walsh, uno intenta copiar lo que lee en el sentido de ver si yo puedo. Eso que tú decís es muy importante. En ese Avatar del 2002, que yo vamos a ser dramático, por suerte se pudo ordenar bien los jugadores y ya en el 2003 2004 estábamos de vuelta en la normalidad. Ahí surge la idea, yo presento un cuento había ganado algunos otros concursos del Colegio de Abogados y presento un cuento en la Facultad de Derecho que recibió una mención y me entero de que había ganado, una de las ganadoras era Claudia Mengual. Y yo conocía al que en ese momento, que también es abogado, era el esposo de Claudia en su momento. Entonces le aviso, y ahí Claudia me llama, que ahí es la primera vez que la conozco, y bueno, estuvimos hablando, la felicité, y ahí me entero que Claudia en ese momento estaba haciendo un taller de escritores en el Colegio de Abogados. Y bueno, seguimos la relación porque yo aparte le propongo, yo había publicado en la revista de Pluna algún cuento, porque yo era el abogado también de que en ese momento tenía la revista de Pluna, le propongo a Claudia que publique algún cuento también. Y bueno, y ahí un día le mandé un cuento, hice una devolución, me gustó la forma en que yo veía, y yo durante un año y pico hice el taller con ella. Que lo más importante de ese taller fue primero, juntarme con gente que también le gustara mucho la literatura, pero al mismo tiempo, que en determinado momento en una charla que yo tuve con ella, cuando vio algún cuento mío me dijo, lo que vos tendrías que definir es si esto va a seguir siendo un hobby o si lo vas a tomar en serio. Ahí se dio otra vuelta de tuerca que yo, a consecuencia de mi amistad con gente de Editorial Santillana, que había generado por ese cuento publicado, conocí otros autores, como por ejemplo Hugo Fontana, después él me derivó a otros autores, Guillermo Álvarez Castro, Álvaro Ojeda, y ahí me di cuenta que era otra cosa, que ya el hobby, que el cuento me quedó lindo y nada más, con estos tipos, con Claudia también, era, no, mira, esto no funciona, esto es así, era mucho más riguroso, tan riguroso como lo que era el derecho, digamos, lo que es hacer un escrito jurídico. Me lo tomé en serio, resolví tomármelo en serio y empecé a cultivar el género que yo me siento más cómodo, que es el cuento. Y bueno, y la verdad tuve ayuda de mucha gente ahí, de Claudia, de Hugo, de gente corrigiéndome cuentos. Y en el 2005 se produce otro jalón en lo que sería mi carrera de escritor, que es haber ganado narradores de banda oriental, el premio Lolita Ruibal, con mi primer libro de cuentos, que no lo traje, que es Canciones de Otoño. Y ahí sí, ahí empezó una historia que siguió con el tema de seguir publicando, de seguir presentándome a concursos. Por suerte tuve muchos reconocimientos. Te ofrecieron hacer una biografía. Bueno, y ahí empieza la otra vertiente, que es, yo empiezo a escribir en el cultural también del país, porque ahí también queda el nicho, porque se jubila un colaborador de que faltaba gente que escribía de música, ahí es el germen de lo que termina el programa de radio. Y la empresa una de las empresas que yo era abogado, Editorial Terare, mejor dicho, que era Terare, que era la que publicaba, como te dije, la revista de Pluna, resuelve transformarse también en editorial haciendo libros de no ficción. El primero fue la biografía de Federico García Vigil, que me preguntan a ver si yo me animo a hacerlo. Lo mismo le dije, déjeme probar porque nunca había escrito no ficción con una biografía, y lo hice en colaboración con la periodista Alejandra Volpi. En esa rama también años después hago el libro de Estadio 1, y termino haciendo un libro conmemorando los 20 años de Publi Invita, junto con Sergio Publi. Ahora hay otro ahí que está ahí de Saúd, una sociedad de agricultores que está prácticamente terminado, que es otra vertiente. Y a consecuencia de eso, bueno, yo seguí escribiendo, como ya te dije, los premios por suerte me han ido bien. Sale en el 2010 Historias Infieles, que es también una serie de relatos. En el 2012 Todas las cosas deben suceder, que este libro aparte me dio muchas satisfacciones porque aparte de haber ganado el Premio Nacional de Literatura, el cuento fue finalista del Premio Juan Rulfo en Francia. Y ya en el 2013 me aboco a un nuevo desafío, que fue escribir una novela. Yo no considero, que quede bien claro, que esto sea superior a esto o más difícil que esto. Son cosas distintas. Totalmente. Es una exigencia diferente, la novela a los cuentos. Es diferente porque lo que es muy difícil en una novela es intentar, y yo soy muy histérico en eso, mantener la tensión que vos mantenés en un relato. Y por eso mis novelas usualmente fracasaban en la página 60, 70, que yo me entraba a aburrir, entonces las dejaba. En esta, en El hombre que despertaba, que es una novela que transcurre en Hermenegildo. Sí, eso te va. ¿Por qué ese escenario? ¿Por qué Hermenegildo? Que están en la frontera nuestra con Brasil. A 30 kilómetros. ¿Por qué ese lugar? Porque la historia surgió ahí. Yo desde el 2000,
5 creo que voy a Hermenegildo, de casualidad llegué ahí. Y ahí se hizo una constante, como una especie de quiebre del año, de descanso, de ir a Hermenegildo. Y un día yo iba caminando con mi hija por la calle, por la playa con María Clara, ponele que era el segundo año que yo estaba yendo a Hermenegildo, y vi como la gente que yo nunca había visto me saludaba de una forma por demás amable. La gente es muy amable de allá. Y yo ahí entré en una barajar y yo le dije a mi hija, parece que yo hubiera venido y no me acuerdo. Y ahí primero se me ocurre esa idea del doble para un cuento. El problema fue que empiezo a escribir el cuento y por allá por la página 30 me di cuenta que se me estaba yendo. Y ahí se me ocurre una doble historia que es ahí, que transcurre en Hermenegildo, en una época no determinada, en el cual un escritor que tiene la imposibilidad de escribir una novela, que está trancado, que lo único que había publicado era un libro de cuentos, otro amigo escritor le recomienda que por qué no se toma unos días, se va a Hermenegildo. Se había separado de su mujer y se va a Hermenegildo solo con una laptop y un bloc de hojas para hacer anotaciones. Y ese escritor desaparece ahí en Hermenegildo. Entonces su mujer le pide a un amigo que es abogado, ahí tenés las dos condiciones, a ver si puede ir a Hermenegildo a ver qué pasó con su ex o con su marido que estaba en trámite de separación, que desapareció. Ese protagonista tenía una relación. Claro, ese protagonista, el que había llegado a Hermenegildo primero a escribir, era un escritor frustrado porque no podía escribir una novela, que se estaba separando de su mujer. Su mujer, aparte, amiga de un abogado. Cuando desaparece esta persona que no deja rastros, que lo único que se olvida es su bloc de hojas, lo cual parece loco de un escritor, le pide y la computadora también, entonces le pide a un abogado que vaya. Lo que yo intenté hacer ahí, porque ahí empecé con una mecánica de desafío e intentar hacer una novela, es las dos historias están contadas en paralelo. Es un capítulo con el escritor y un capítulo con el abogado, 8 días después que llega a Hermenegildo sobre fin de año para ver qué pasó con ese Ramos que fue a escribir una novela y que desapareció. Y esa, una especie de, como se le ha llamado por ahí, un thriller existencial, porque se habla mucho de la frustración de determinada edad. Frustración no, las dudas ante determinada edad, los 40 y algo, de una persona que quiere ser escritor y por eso rompe con todos sus lazos, del abogado que no entiende esa locura del otro, y los mismos personajes de Hermenegildo que están en las dos situaciones, en el desaparecido y el que lo va a buscar. Y está contada no una primero y otra después, sino las dos juntas. Esa novela fue presentada en el MEC, por suerte ganó también el Premio Nacional, y ahí ha tenido cosas increíbles, como que, por ejemplo, que pese a que no está traducida al portugués, fue presentada también en Hermenegildo por mi amigo Nir Sartú, que también va allá, que se vendió en Hermenegildo. Quedan algunos ejemplares, pero por suerte anduvo muy bien. Y bueno, fue mi primer desafío como novela y yo quedé muy contento por la repercusión de la crítica, por todo. Y bueno, y ahora veremos si me aboco a otro tema más largo, vamos a ver. Es una trama compleja, además, sí. Policial. Sí, porque tiene, mira, yo, el primer libro que no traje, el de historias, el de Canciones de Otoño, es un libro que está totalmente bajo la impronta de un autor que a mí me cambió la vida cuando lo leí, que fue Cortázar. Cortázar, yo después que había ganado el premio de cuentos del cuento de fútbol, yo en una época, los cuentos de Cortázar a mí me dieron vuelta y escribí muy influenciado por él. Es decir, Canciones de Otoño, alguna vez Jaime Clara ha dicho que es uno de los libros más cortasarianos que leyó porque tiene esa impronta. Después en estos dos ya hay más una impronta, o ya hay más una influencia, mejor dicho, de lo que es el realismo sucio norteamericano, que a mí me gusta mucho, gente como Raymond Carver, como Tobias Wolff, gente que como Sam Shepard, recientemente desaparecido, gente que realmente me marcó como lector, y como siempre decimos lo mismo, cuando uno lo marca algo como lector, uno intenta después transmitirlo en la forma que escribe, o intenta algo parecido. Hay un cuento acá en Historias Infieles que a mí lo volví a leer ahora porque me invitó gente de Efecto Mariposa a hablar de Sam Shepard. Volví a leer a Sam Shepard y me doy cuenta claramente que yo cuando leí ese cuento, que no digo que es una copia, pero que intentó hacer alguna de las cosas que él hace. Claro. Incluso tú mencionas a Cortázar. ¿Cortázar tiene algún libro que marca un escenario similar con una persona que tiene un desdoblamiento de persona, ¿no? Sí, lejana sí. Sí, lejana, por ejemplo. Lejana, claramente, el de las dos personas que están en el puente y se miran a sí mismos.
En este libro, en esta novela, dado que iba a ser mi primera novela, dado que era un desafío, yo mezclé las dos cosas. Pero no lo hice conscientemente, lo hice. O sea, hay una lectura, entre comillas, fantástica de este libro que puede hacerse, pero hay una lectura también muy realista que puede hacerse. Se puede hacer ambas, porque acá la gran discusión, o la gran duda que él tiene, es si realmente no vino otro Ramos antes que él, o alguien que se parecía, y si él en el otro Ramos, porque él tiene ahí un amante, una muchacha joven, si en el otro Ramos no había optado por ir con la amante. Entonces ahí se da esa porque además cobran vida otros escenarios en este libro, que es lo que lo hace una lectura entretenida y compleja además, ¿no? Podríamos decir que es un libro policial. Sí, un thriller. ¿Entra dentro de lo que hoy se conoce como novela negra? Sí, podría ser. Podría ser. Hay como un resurgimiento en este sí, género. Sí. Yo más que novela negra, yo no quiero adelantar nada, ¿no? Porque el suspenso, la trama creo que se sostiene. Yo creo que es más que nada un thriller. Porque no se sabe qué pasó con esa persona. Si esa persona se murió, está ahí, lo mataron, realmente nunca fue. Es todo una creación, digamos, de la fantasía de alguien. No queda muy claro. Hasta un crítico, Ramiro Sánchez, llegó a decir que él pensaba que las dos personas eran el mismo. Digo, da lugar a interpretaciones que no fue lo que uno busca. Yo busqué contar una historia entretenida, como vos decís, pero que no me evitaba eso, mezclar. Hay un personaje, Yosemir, que es un veterano que está todo el tiempo mirando al mar y que él tiene otra visión de lo que pasó. Él se crea su realidad. Su hijo, que era jugador de fútbol, había por salir un día de copa, se había fracturado, y para él no, el hijo siguió jugando en Europa y tenía una certeza de fechas que a uno le hacía dudar si lo que estaba diciendo, y es el que le dice que él estuvo el año pasado ahí. Entonces queda esa muestra de mezclado de todo, que en realidad fue sacarme las ganas de poner esas cosas que a mí me gustan. Uno siempre cuando escribe trata de que le guste primero que nada a uno. Y tu formación en el derecho como abogado incidió notablemente en la elaboración de toda esta trama, ¿no? Por primera vez en un relato mío aparecía, pues sabes que yo no sé si era una negación a aquello que te decía del periodo complicado, pero creo que en mis cuentos no aparece casi ningún abogado. Y acá por primera vez aparece un escritor que tenía el problema que no podía escribir una novela. Si quieren ver algún parecido con el autor, todo puede ser. Y un abogado que no entiende por qué el escritor quiere perder, entre comillas, su tiempo en cosas no redituables, y todavía yéndose a un lugar tan inhóspito, también entre comillas, como el Menegildo. Y ahí estaba esas dos visiones de lo mismo. Yo creo que siempre de un mismo hecho hay por lo menos dos visiones, por lo menos, puede haber muchas. Entonces, en este caso, que hubiera dos personas tan diferentes y que vieran lo mismo, como alguien dice, qué bárbaro pasar un fin de semana comiendo un asado, y otro se aburre y no lo ve, no entiende eso. Creo que es un poco de las cosas que se hacen, y yo creo que el interés de la trama se mantiene a través de ese thriller, de que hasta las últimas páginas no se va a saber qué fue lo que realmente pasó con ese escritor. Muy bien. Y decime algo más. Para realizar un trabajo complejo como es una novela y sobre todo la temática elegida, ¿te trazaste un plan de trabajo antes de empezar a escribir? No, porque esto empezó, ya te digo, siendo como un cuento más, y después cuando yo vi, era la visión nada más que el escritor, cuando veo que se me está yendo muy largo, ahí se me ocurre la segunda idea y ahí sí hubo un plan. El plan, claro, por primera vez fue obligarme a un tiempo determinado por día para no dejarlo, porque yo tenía el miedo ese de que llegara a determinada página, me aburriera. Ese me pasa siempre, no con los cuentos, porque los cuentos tienen, por más que hay cuentos que me han llevado más de un año, porque lo he dejado, después lo retomo, siempre tiene una vida que hace difícil que uno se aburra con el relato, pero el miedo que yo tenía era eso. Entonces sí me obligué, y bueno, hubo algunas circunstancias laborales medio extrañas ahí, que yo tenía que en un trabajo que se estaba terminando tenía que cumplir un horario, por más que ya no había trabajo, y bueno, yo combiné que iba a hacer todo el trabajo que siempre hacía, por eso soy bastante riguroso en cuanto a cumplir con mis plazos y todo, pero que el tiempo muerto que tenía, que me dejaran un tiempito para seguir avanzando en el relato. Y así fue que la terminé, ojo, como tú decías, hablábamos antes, esta novela se termina allá por el 2011, y estuvo 2 años en corrección. Pasó, incluso yo por primera vez hice con Valentina Vinaja, una correctora muy buena, que estaba terminando su carrera y que le servía como digamos, como trabajo. Me le hizo, aparte de mis amigos escritores, que me le hicieron varias correcciones,
Valentina le hizo una corrección también, que fue posterior a eso, pero que se trabajó mucho. Una anécdota interesante de esto. El primero que la leyó de mis amigos escritores fue Álvaro Ojeda, gran poeta, gran narrador. Que yo se la mandé porque yo sabía que era el más piadoso, digamos, de mis amigos, o sea que era el que me la iba a destrozar con mayor delicadeza si tenía que hacerlo. Y yo estaba muy sensible. Le mando la primera versión y lo primero que le pregunto es si él pensaba que eso era una novela. Y él me contesta y dice, pero ¿qué puede ser si no es una novela? Digo, yo no estoy seguro. Y yo le tengo que hacer un reconocimiento, que está en los agradecimientos, por supuesto, del libro, porque el final era otro. Tuvimos una charla muy larga con él y él me dijo, lo que no le hace justicia es el final, y lo cambié. Y creo que el final ahora era mucho más lógico y aparte para lo que yo quería redondaba más. Después hubo otros amigos, estuvo Guillermo Álvarez Castro, Claudia Mengual también, Sergio Villaverde, que es médico, que fue muy gracioso porque cuando volvió de leerla me traía 2 listas y me dijo, tengo una lista de debilidades y una lista de fortalezas, ¿con cuál empiezo? Y le dije, bueno, con las debilidades. Y me dice, no, con las fortalezas porque son menos, después vamos a las debilidades. Y ahí un largo proceso de corrección. Yo soy muy Mercedes Estramil también, no, Mercedes la leyó después, mucho después, pero digo, son gente que siempre tienen esa amabilidad y generosidad de utilizar su tiempo en dar consejos, opiniones que pueden ser muy duras, pero que siempre tienen esa sinceridad y esa amistad debajo, que hace que uno, a mí al menos, me enriquece mucho. Así que bueno, así fue que salió, y yo realmente quedé muy contento, primero por el desafío, y segundo sobre todo por la recepción que tuvo, la contestación de lectores, también de crítica, que realmente me dejó muy contento. Muy bien, El hombre que despertaba, un libro prometedor. Pero me detengo unos segundos más en el anterior, en Todas las cosas deben suceder, que son cuentos. Sí. También está planteada tu pasión del fútbol, como decías, tu pasión de la música. Hay 2 cuentos que me llaman la atención. Uno que está como dedicado a George Harrison y el otro a Cat Stevens. ¿Por qué? Y por lo que vos escuchás todos los días, porque vos sos un muy buen escucha mío. Yo hay varias cosas que no me puedo escapar, que son las pasiones mías. Y las pasiones mías, está el fútbol, está está la música. Y ahí la música, en este libro hay varios cuentos de música. Hay otro que se llama Nothing But the Blues, que está muy impregnado de B.B. King. Y el cuento ese que vos dijiste, el de Cat Stevens se llama Magic Cat. Y mira, el revulsivo, el hecho fue que yo, que como dije en el programa último, la banda de sonido de mi adolescencia era Cat Stevens, me pasó la cosa loca de que yo viví 6 meses en Estados Unidos y mucho tiempo después me entero que Cat Stevens tocó a 20 kilómetros donde yo estaba, que en ese momento era como ver una aurora boreal, para nosotros poder decir voy a ver a Cat Stevens o algo, y yo no me enteré o no fui. Y ahí está de vuelta el tema de acá, mirá, ahora me estoy dando cuenta de la relación. Se me ocurrió la idea esa, pero ¿y si yo realmente en otro mundo paralelo fui o todo eso? Y todo pasa porque un amigo mío, colega Martín Hospitaleche, me trae de regalo un DVD que había salido que se llamaba Magic Cat. Estamos hablando de una época cuando recién estaba por volver Cat Stevens, o había vuelto recién, que era la gira de ese año, de 1976. Y ahí fue que me surgió una idea de qué puede pasar, de si uno ve el video muchas veces y qué puede encontrar y todo eso. El otro, Todas las cosas deben suceder, que aparte es el que da el nombre al libro, es un libro que yo escribí, es un cuento, perdón, que yo escribí en 2002, cuando muere George Harrison, que yo quedé muy impactado, y también con el hecho un poco trivial que me encontré con una vieja amiga y hablamos de algo de George Harrison y me dijo en determinado momento, ¿cómo te gustaba vos My Sweet Lord? Te pasabas todo el tiempo rompiendo, tocando esa canción y yo me había olvidado de los acordes. Y ahí me surgió esa idea de una especie de una persona que también tiene una gran influencia de Cortázar, vamos a confesarlo, de La noche boca arriba, de una persona que está enferma en un sanatorio y se va recordando en el tiempo muerto esa anécdota y trata de recordar los acordes, y al mismo tiempo hay otra visión que se va, otras historias que se van uniendo, de una persona que parece que pudiera ser George Harrison, que se encuentra con un visitante en momentos previos a que Harrison fallezca. Y esas 2 historias se van juntando. Y bueno, no voy a contar más nada, pero mis amigos dicen que cuento demasiado. Está bien, me pasa lo mismo. Pero
te hago esas preguntas porque este espacio está, si bien está abierto para todos, lo interesante es que aquellos escritores que recién comienzan vean cómo son los procesos creativos. Claro. O sea, cómo uno puede hacer esas conexiones con otros artistas, con lugares como Hermenegildo. Exacto. Y cómo también la experiencia de cada uno, en este caso de Luis Fernando, que es abogado, cómo su conocimiento en el derecho lo puede llevar a elaborar una compleja trama como El hombre que despertaba. Muchas gracias, Luis Fernando Iglesias, por haber compartido tu más reciente obra en nuestro espacio Tinta de Escritores. Un thriller apasionante, dinámico y sofisticado que, aunque ficción, nos acerca mucho a nuestra realidad. Gracias por haber estado con nosotros.